Muy bien. Están definiendo por estas horas el nombre de él o la interventora en la AFI y los alcances que tendría esa intervención. Es inminente, lo había anunciado Alberto Fernández, que antes del viernes iba a conocer. Ha trascendido que podría ser una actual fiscal, no nos gusta jugar con nombre porque en caso son personas por ahí honorables que no podemos jugar, no podemos manosear. Pero se está especulando desde esta mañana, lo adelantábamos esta mañana con Ariel Sack en Mañana Silvestre en Radio 10, que él daba también a conocer, se está especulando con la posibilidad, entre los nombres que se barajan, hay el nombre de 2 fiscales mujeres, una de ellas que ha tenido ya relación con temas cercanos a la inteligencia, y también se está hablando de una dirigente del Frente de Todos, exdiputada nacional, que fue también ministra recientemente, ¿no? Entre 3 nombres de mujeres estaría la interventora en la AFI. Podrían ser 2, no se sabe, pero está de un momento a otro para anunciarse, porque bueno, se viene un cambio profundo en la AFI que va a estar ligado de la mano a los cambios en la justicia. Recordemos que Alberto Fernández fue muy contundente cuando habló el nunca más a la justicia que se vivió en estos años en la Argentina. Y el gobierno tiene que accionar rápidamente, no se puede dormir. Ayer te comentábamos el trascendido que había un juez, eventualmente decía Irina tal vez 2, que están desesperadamente buscar contacto con la ministra de Justicia o con el presidente para arreglar la salida del cargo de juez. Este gobierno no puede arreglar nada con esos jueces. Tienen que ser sometidos al Consejo de la Magistratura y al juicio político. Porque si este gobierno o el presidente le aceptara la renuncia a jueces cuestionados, sería la primera decepción por lo que el presidente ha prometido. Por lo que el presidente ha prometido en campaña y en el discurso. Y hay, como recién lo decía Irina, una comezón en Comodoro Pi. Muchos que están tratando de acercarse al sol que ha comenzado a calentar nuevo desde el 10 de diciembre, y otros con la jubilación ya en el bolsillo, que están tratando de irse a sus casitas tranquilos, acá no pasó nada con la jubilación. Sería un gran error. Muchos de ellos tienen juicios pendientes, pedidos de juicio político pendiente en el Consejo de la Magistratura. Y sería muy saludable, como lo hemos hablado muchas veces con el presidente cuando era candidato, que tienen que dar explicaciones, como funcionarios públicos que lo son, los jueces, o el fiscal Stornelli. ¿Por qué el procurador Casal, está la doctora Natalia Salvo acá, por qué el procurador Casal no activa ya los mecanismos del juicio político contra el fiscal Carlos Stornelli? Ya, para empezar a limpiar la justicia de los sospechosos de siempre. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, ya tendría que estar Casal, ¿no? Activando lo que el juez Ramos Padilla le ha pedido. Cuando ¿no? quedó firme la rebeldía, ya lo había solicitado, incluso la Cámara Federal de Mar del Plata lo insta a Ramos Padilla a que le ordena al Procurador General iniciar el desafuero, cumplir con la ley de desafuero.
Y es cierto que el procurador aquí es fundamental, teniendo en cuenta que en el procesamiento de Stornelli el juez le solicita o ordena, por supuesto, notificar el procesamiento al procurador general para que tome cartas en el asunto y ponga en marcha el famoso jury de enjuiciamiento. Es decir, tenemos un fiscal que ha probado la evasión de la acción de la justicia, habiendo estado reticente a presentarse en 7 oportunidades, tanto que se había hablado de la arbitrariedad de la prisión preventiva. Justamente la prisión preventiva, para no revertir el principio de inocencia, es preventiva porque no hay una condena firme y se aplica en tanto y en cuanto haya un peligro de fuga o de entorpecimiento en la investigación. Fíjense si no hay entorpecimiento de la investigación en un fiscal que estuvo 8 meses eludiendo el accionar de la justicia, que tuvo una argumentación en cadena, como dijo Ramos Padilla. En primer lugar, la causa de Dolores era un complot. En segundo lugar, los chats que había mantenido con D'Alessio eran falsos. Todas estas cuestiones las fue rebatiendo el juez en el extenso procesamiento. Primero, se advirtió que no es ningún tipo de control. Hay más de 60 víctimas en la causa, Gustavo, y más de una decena de querellantes, 30 líneas de investigación. No es solamente Pedro Echeves, que es donde fundó el fiscal su indagatoria. Es decir, Stornelli hay pruebas contundentes, los chats no tienen ninguna posibilidad de revertirse su fidelidad. Stornelli tuvo comunicación muy activa entre el 23 de diciembre del 2018 hasta el 6 de febrero con D'Alessio, en donde se mandaban infinidad de mensajes, tenían comunicación desde la mañana a la tarde. Se ha probado 5 encuentros entre ese momento y se han probado también capturas de pantalla y estas famosas 7 imputaciones que se le achacan al fiscal. Ha sido colaborador, ha sido connivente en la solicitud de tareas de espionaje ilegal a D'Alessio. ¿Cómo es? Stornelli decía primero que era un fabulador, que era un charlatán, que era un hablador. Vos, Gustavo, en tu carácter de fiscal, si fuese fiscal, ¿permitís a un charlatán o un hablador que esté presente en una declaración? Me permitís, cuando tenemos un primero en C5N, aquí en minuto 1. El presidente Alberto Fernández propuso esta noche como interventora en la AFI a la fiscal Cristina Camaño. Esa es la propuesta que el presidente Alberto Fernández ha formulado esta noche como interventora en la AFI. Una fiscal reconocida, de reconocida trayectoria, de honestidad intelectual, que además tuvo a su cargo la oficina de escuchas cuando la expresidenta Cristina Kirchner comenzó modificaciones en la ex-CIDE, que se transformó en la AFI y que le sacó a la ex-CIDE la potestad de las escuchas y las puso en una oficina que había comandado y organizado Cristina Camaño. Hay que decirlo, mientras la fiscal Cristina Camaño fue la titular de esa oficina, no hubo ninguna filtración. Cuando pasó a manos de la Suprema Corte de Justicia y a ser manejada por el tándem Lorenzetti-Irursun, comenzó el show de las escuchas ilegales distribuidas ilegalmente entre periodistas amigos del macrismo. Cristina Camaño, la que propone el presidente Alberto Fernández para la AFI. Bueno, alguien que ha propuesto ya una suerte de reglas de transparencia y democratización de la Agencia Federal de Inteligencia. Cristina Camaño es muy crítica de lo que ha sucedido en los últimos años e incluso cuando estaba a cargo de las escuchas se ha encontrado con diversas situaciones sumamente irregulares.
en la fuerza. Bueno, interesante la propuesta de Cristina Camaño como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, que llega una semana después de que Alberto Fernández anunciara la intervención, como nosotros marcábamos la semana pasada, Gato, un área muy sensible que necesita obviamente un control urgente. Pero además, con esta experiencia que nosotros estábamos indicando, una fiscal con un trabajo que ha sido impecable a lo largo de su trayectoria judicial, que cuando le tocó tener a su cargo, que organizó, porque a ella le tocó organizar las oficinas de las escuchas, acordate, Juan, lo que eran esas escuchas de la CIDE, que le pinchaban a todo el mundo, que servían para los carpetazos, y actuó realmente con una seriedad y con una eficiencia, y además actuando celosamente para que nada se filtre, cumpliendo con lo que los jueces pedían en intervenciones, y nada ilegal. Cuando pasó a manos de la Corte, hasta hace poco, fue el Festival de las Escuchas Ilegales, que denunció además el relator de la ONU. De las Naciones Unidas, exactamente. Bueno, alguien insospechado de ser improvisado, Cristina Camaño. Realmente tiene todo un plan, hace mucho que viene hablando de la necesidad de democratizar y transparentar la Agencia Federal de Inteligencia y por sobre todas las cosas de profesionalizarla. Bueno, llegado el caso de ser designada como interventora, me parece que va a tener una tarea titánica por delante, porque hemos visto, como vos decís, Gato, unos descontroles enormes. Bueno, estamos hablando del caso de Alessio, sin ir mucho más lejos, y de la vinculación entre los servicios de inteligencia, las causas judiciales principales que le preocupaban a cierto partido político. Vamos a poner nombre y apellido, a Cambiemos, durante estos últimos 4 años, y por supuesto también la pata mediática. Tenemos un periodista que está procesado como integrante de una asociación ilícita que, entre otras cosas, se dedicaba a interactuar con los servicios de inteligencia y a servir información que no se podía poner en un expediente a través de los medios de comunicación. Pero además que ha sido una mancha también para la Corte, y hay que decirlo, las escuchas ilegales que profusamente algún periodista hasta llegó a decir, nos quisieron tomar realmente, que la había encontrado atrás de un árbol en Palermo. ¿Pero de qué nos han querido tomar en estos 4 años? Llegó a decir un periodista que había encontrado escuchas ilegales detrás de un árbol, cuando sabíamos quiénes se las entregaban, desde el propio Poder Judicial. Esto es lo que venimos hablando, que hay que depurar en forma urgente, urgente. Por eso nos alegramos y celebramos que realmente es una persona insobornable, la fiscal Cristina Camaño. Ojalá, no sé si esto tendrá que tener algún acuerdo o no. No. En intervención, el presidente la propone y ya... Es un organismo del Estado, del Poder Ejecutivo, es como Claro. si fuera un ministerio, Exacto. tiene total libertad para designar. Hay que ver si acepta, ¿no?, Cristina Camaño, pero suponemos que... Una breve pastillita justamente en medio de todo esto que se le viene criticando, o lo que viene diciendo la oposición de, bueno, ahora el Ejecutivo quiere cerrar el Congreso. Bueno, las escuchas pasaron a manos de la Corte Suprema gracias a un decreto de Mauricio Macri durante los primeros 2 meses de su gestión, donde cerró el Congreso y gobernó por decreto. Y Fíjate que bueno, aparte Pedro no es- Echevez después sufrió eso también. ¿Recordás, Gustavo, también cuando se inicia esta causa o cuando cobra estado público que Stornelli manifestó que le habían dejado una carta anónima diciendo que esta Claro. causa era un complot? Total. ¿Qué pasa mismo con la causa Cuadernos, con los famosos cuadernos que se quemaron y después se desquemaron? ¿Qué pasó? ¿Quién se los entrega al periodista nuevamente? Sí. Son todos medios, incluso el juez Ramos Padilla describe en su resolución este mecanismo que se denomina bandeja de plata, es decir, cómo a través de la complicidad de ciertos funcionarios públicos se blanquea o se institucionaliza información recabada o almacenada a través del espionaje legal. Bien, anticipo de minuto 1, anticipo de C5N, Cristina Camaño, la propuesta por el presidente Alberto Fernández como interventora de la AFI. Pausa y volvemos.